¿Cómo están, queridos hermanos, amigos? Estamos aquí en este momento muy especial. Las aves del cielo están dándonos estos preciosos sonidos de sus cantos y sabemos que toda la naturaleza alaba al Señor. Y el salmista David escribió que todo lo que respira alabe al Señor. En esta oportunidad quería compartirles una corta meditación en lo que la palabra de Dios nos muestra en Primera de Corintios, el capítulo 6. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver los versos 13 y 14. Y antes de darle lectura a la palabra de Dios, permítame hacer una oración. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la vida que nos regalas. Gracias por las oportunidades de compartir tu palabra. Suplicamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, que puedas hablar a nuestra mente y puedas conducirnos, Padre, a través de tu Santo Espíritu, a toda verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 13 y 14. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Está hablando de una función normal, una función natural para lo cual fueron creadas estas cosas. Los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos. Pero noten cómo el apóstol Pablo se va a expresar ahora con respecto a esto. Pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. De esta manera el apóstol Pablo está minimizando esta función normal o natural, para lo cual fueron creadas estas cosas. ¿Con qué propósito el apóstol Pablo está realizando esto? Notemos lo que dice a continuación. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora Pablo está hablando de la fornicación. En versículos anteriores, en el versículo 9 de manera especial, él estaba anunciando que esto es un pecado. Ahora, nosotros podemos buscar en un diccionario y hallar un concepto de lo que es fornicación. Pero necesitamos que la Biblia se interprete a sí misma. Así que en Oseas capítulo 1, versículo 2, nos habla que la fornicación está en relación al apartarse del Señor. Pablo en el versículo 9 habla de una fornicación física y en el versículo 13 Pablo está hablando de una fornicación espiritual. Y en ese sentido la palabra de Dios dice que la fornicación está en relación a apartarse del Señor. Entonces, podemos nosotros entender ahora con este concepto que hemos sacado de las Escrituras sobre la palabra fornicación, mas el cuerpo no es para que viva separado o apartado del Señor. Y noten cómo tiene sentido esto. Mas el cuerpo es para que viva no apartado o separado del Señor, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué razón tenemos el cuerpo que tenemos? Pues aquí encontramos la respuesta. Dios nos ha dado este cuerpo con una sola razón. Este cuerpo es para el Señor, para que more el Señor. Ahora el versículo 14, el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente. Y Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará con su poder. Y queremos resaltar algo en esta declaración. El Señor es aquel a quien el Padre resucitó. Interesante. Así que, volviendo al versículo 13, el cuerpo es para el Señor. ¿Quién es el Señor? Es Cristo. El mismo apóstol Pablo nos deja esa idea, porque es aquel que resucitó. Es Cristo. Entonces, el cuerpo no es para que viva apartado de Cristo, sino que tenemos un cuerpo para que Cristo pueda morar en este cuerpo.
Esto es lo que el apóstol Pablo está queriendo resaltar, más allá de las funciones naturales que nuestro cuerpo tiene. El Señor es el que tiene que morar en este cuerpo. Esta es la razón por la cual tenemos el cuerpo que tenemos, mis hermanos. Esto es lo que manifiesta la palabra de Dios. Hemos leído ya el versículo 13 y versículo 14. Ahora, con esto, permítanme leer lo que dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo es el que quiere manifestarse en nuestra vida. Cristo es el que quiere venir a nuestra vida. El versículo 23 menciona algo parecido. Y escuchen lo que dice la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién es el que tiene que morar en nosotros? Es Cristo. El cuerpo que tenemos fue hecho para el Señor. El Señor es Cristo. Es aquel que resucitó. Según de Corintios, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 5 dice que Jesucristo es el Señor. El mismo escritor inspirado lo manifiesta así. Jesucristo es el Señor. Así que no tenemos duda con respecto a que este cuerpo que tenemos, que en el versículo 19 de 1 Corintios 6 declara que es templo del Espíritu Santo, este cuerpo también declara el mismo autor que es para Cristo. El templo del Espíritu Santo. Y es en ese sentido que entendemos que el Espíritu Santo es Cristo mismo, mis queridos hermanos. Y 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, en contexto a la declaración que hizo el apóstol Pablo que Jesucristo es el Señor, él dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay libertad. Alabado sea el Señor. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, mis queridos hermanos, Él es el que viene a liberarnos de nuestra condición de pecado. Y es en ese sentido, préstenme atención con lo que voy a decir, es en ese sentido en que lo que hemos leído de Juan capítulo 14, versículo 21 y 23, resalta. Porque dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda. Como adventistas del séptimo día hemos mencionado que somos el pueblo que guardamos los mandamientos de la ley de Dios y que tenemos el testimonio de Jesucristo. Pero en verdad, ¿guardamos los mandamientos de la ley de Dios? Mis hermanos, todavía no se ha manifestado esto directamente con nosotros. Pero el Señor promete que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. El Señor promete que su pueblo, antes de su segunda venida, andará en sus caminos, en los caminos del Señor. Y bíblicamente los caminos del Señor o las sendas del Señor son los mandamientos, estatutos y preceptos. En otras palabras, guardaremos la ley de Dios. ¿Por qué? Como lo que hemos leído en Juan capítulo 14, Cristo se va a manifestar a nosotros. El Padre y el Hijo vendrán a ser morada en nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu es Cristo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo, podemos entender también, tiene al Padre. Mis queridos hermanos, esto es lo que nos manifiesta la palabra de Dios, y esto es maravilloso. Así que, mis queridos hermanos, no hay nada de herejía en estas declaraciones. La palabra de Dios nos lo manifiesta de esa manera. Y quiero, por favor, leerles unas citas del Espíritu de Profecía. Quizás alguien que está viendo este video nunca ha escuchado estas citas, pero déjenme decirle que está escrito, son un escrito está,
y lo escrito está es ya revelación del Señor para nosotros. Y quizás algunos de nuestros hermanos que están viendo también este video ya conocen estas citas, pero permítanme por favor presentarlas y que sirva también de apoyo para nuestra fe y que sirva también para que podamos creer y aceptar al Señor en nuestra vida. Carta 66 a W. Prescott, el 10 de abril de 1894, párrafo 18. Esta es una carta de Elena de White, donde dice: el Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el espíritu de otro. ¿Por qué lo declara la sierva del Señor así? Porque sí se puede recibir el espíritu de otro, mis queridos hermanos. Y ese es el espíritu de Satanás. No es seguro recibir el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Si estamos en comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Aquí claramente la sierva del Señor dice: el Espíritu Santo es Jesucristo. Y esto es un escrito está. Esto es revelación. No es algo misterioso. Yo sé que muchos cuando ven este tipo de mensajes dicen que hablamos acerca de cosas que son misterio, que no son reveladas, mis hermanos. Si analizamos bien esta declaración de la sierva del Señor, ella dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, pero la sierva del Señor que escribió esto con respecto a la naturaleza del Espíritu Santo como un misterio, está declarando no sobre la naturaleza, ella está declarando sobre la persona del Espíritu Santo. Y ella dice que el Espíritu Santo es Jesucristo. Naturaleza y persona resultan siendo cosas diferentes. Recuerden, Cristo tenía dos naturalezas y estábamos hablando o estamos refiriéndonos a una sola persona. Así que hay diferencia entre lo que es naturaleza y lo que es persona. Y hablando de esto justamente en Manuscript Releases, volumen 14, página 23, párrafo 3, dice lo siguiente: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Por lo tanto, era totalmente ventajoso para ellos que los dejara fuera su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo despojado de la personalidad humana e independientemente de ella. Esta es declaración también inspirada. Ella dice: el Espíritu Santo es el mismo, y está hablando en contexto de la persona de Cristo. Y hay algunos hermanos que en alguna oportunidad me mencionaron: estás predicando de espiritismo. Estás predicando sobre un espíritu desencarnado. Eso es espiritismo. Mis hermanos, a la evidencia me remito. ¿Estamos predicando de un espíritu desencarnado? Mis hermanos, tengamos cuidado con lo que pensamos. Notemos que los prejuicios que hay en nuestra mente nos llevan a hablar realmente cosas que son ofensivas para el Señor. Estamos haciendo uso de un escrito está. Y tengamos reverencia. Alguien me dijo que este tema es para sacarse las sandalias porque es un lugar santo, es un tema santo. Y no podemos estar haciendo declaraciones como estas. Así que tengamos cuidado y reverencia cuando se hace uso de un escrito está. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la inspiración. El Espíritu Santo es el mismo, hablando de Cristo, despojado de la naturaleza humana e independiente de ella. Es solamente Cristo quien tomó nuestra naturaleza humana. Cristo quien tiene estas dos naturalezas, la humana y la divina. 100% hombre, 100% divino. Y Él, despojándose de su humanidad, entendemos ¿qué cosa? Que solamente queda la porción divina de Cristo. Esto es el Espíritu Santo. Vamos a estar haciendo más mensajes con respecto a esto y sacando más citas, y oren para que esto sea una realidad, para poder notar con mayor claridad estas declaraciones que la sierva del Señor está haciendo. Pasamos a una
siguiente cita. Esto es un escrito de Elena de White en Southern Review, es una revista escrita el 25 de octubre de 1898, donde la sierva del Señor declara lo siguiente: el Espíritu Santo está constantemente trabajando, enseñando, recordando, testificando, viniendo al alma como el divino consolador, convenciendo de pecado como asignado juez y guía. Cristo era el Espíritu de verdad. Otra declaración más de la sierva del Señor, confirmando lo que estamos diciendo. Ahora, esta cita que hemos leído, vamos a usar la declaración de la sierva del Señor con la siguiente cita, que también es declaración por inspiración que recibió Elena de White. Y ella escribe lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? Es Cristo, ya lo hemos leído. Él os guiará a toda verdad, solamente mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! El Espíritu de verdad es Cristo, y solamente mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién era ese Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas? Mis hermanos, nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir leyendo la cita, donde la sierva del Señor continúa dando declaraciones sobre la persona de Cristo. Pero quería detenerme aquí porque los hermanos que tienen un pensamiento trinitario manifiestan que cuando leen Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, en la palabra Elohim, que se traduce como Dios, encuentran al Padre y al Hijo, porque Elohim dicen que es un término plural. Pero en el video anterior que se emitió en este nuestro canal, Preparadores del Camino, hablando acerca del Espíritu de verdad, el otro consolador, aclaramos con citas sacadas de una página oficial de la Iglesia Adventista que el término Elohim, aunque tiene una terminación plural, se utiliza en un sentido singular. Así que cuando leemos a Dios, que es la palabra Elohim en hebreo, encontramos a una sola persona. ¿Y dónde encontramos a las otras dos? No hay otras dos. En el contexto se declara a otro ser. Es el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí la sierva del Señor está diciendo que el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, en contexto entendemos, es ese Espíritu de verdad. Y en la declaración anterior de la sierva del Señor, la cita que hemos leído, dice que el Espíritu de verdad era Cristo. Así que tenemos a dos personas creando. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 nos manifiesta a dos personas, a Dios, el Padre, y al Espíritu de Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y esto declara la sierva del Señor también en muchas citas, en muchos escritos que hay. Continuamos con la cita de la educación. Y dijimos que seguía describiendo la persona de Cristo. De aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Así que damos gracias al Señor, mis queridos hermanos, por esta confirmación que tenemos de su palabra. Y permitamos, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo pueda morar en este cuerpo que es su templo, porque el cuerpo fue hecho para el Señor es Jesucristo, y el Señor es para este nuestro cuerpo. Espero que esta meditación haya sido de bendición, de ánimo en el Señor, de aliento espiritual, para desear que el Señor pueda venir y pueda tomar posesión de este su templo.
Y quiero mencionar algo más, mis queridos hermanos, antes de despedirme. Hay declaraciones en la palabra de Dios que nos dejan la idea de que existe una venida del Señor antes de su segunda venida. Esa venida antes de su segunda venida es la que tenemos que suplicar en este tiempo. ¿Quieres pedir que el Señor more en tu vida? ¿Quieres pedir y permitir que el Padre y el Hijo vengan a tu vida? Yo deseo eso. Si tú deseas esto, acompáñame en oración y vamos a pedir que el Señor pueda cumplir esta su promesa en nosotros. Oremos. Te damos gracias, bendito Señor, por esa tu palabra. Por favor, que pueda hacerse una realidad en nosotros. Te necesitamos. No queremos, Señor, seguir viviendo en fornicación, apartándonos de ti. Queremos, Padre, que puedas tú morar en nosotros, porque al tenerte a ti, también tenemos el amor del Padre. Al amarte a ti, Señor, también recibiremos el amor del Padre. Por favor, queremos recibirlos en nuestra vida y ayúdanos para estar preparados para este momento. Para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús, te suplicamos esto. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este vídeo, en esta meditación. Y con este su servidor, el pastor Carlos Cabello, será hasta una próxima oportunidad.